Danmachi y sus personajes no me pertenecen, crédito a su respectivo autor. La noche había caído por completo sobre el distrito norte de Horario, los faroles apenas lograban iluminar los callejones estrechos, proyectando sombras largas e irregulares contra los muros de piedra y dejando grandes tramos sumidos en una oscuridad espesa y silenciosa. El aire era frío y pesado, cargado de una tensión incómoda que parecía quedarse atrapada entre las paredes. Ese silencio solo se rompía por la respiración agitada de Lily, rápida y desordenada, mientras el eco de su grito todavía parecía flotar en el ambiente. Cuando Belle apareció frente a ella de golpe, deteniéndose en seco, la daga levantada, inmóvil, a escasos centímetros de su cuello, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el peligro sin que la hoja llegara a tocarla. Lily estaba pegada al muro, sin escapatoria, los hombros encogidos, el cuerpo rígido, las manos temblándole mientras soltaba la espada que cayó al suelo con un ruido seco y metálico que resonó demasiado fuerte en el callejón vacío. No dijo nada, solo lo miró con los ojos abiertos de par en par, llenos de con fuerza, el pecho subiéndole y bajándole de forma irregular, el cuerpo aún dolorido, cada músculo recordándole el calabozo, el suelo frío, el veneno recorriéndole las venas, los golpes, la sensación de estar al borde de la muerte. El rostro de Ais apareció en su mente, claro e insistente, como lo había hecho en aquel momento en que pensó que no saldría con vida. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la empuñadura de la daga, la mano tensándose mientras una punzada recorría su brazo herido. Por un instante todo pareció detenerse, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese segundo suspendido en el aire, al filo de una decisión. Pero Belle no avanzó, no gritó, no tembló, solo la observó, y cuando habló su voz fue baja, firme, completamente controlada. No te seguí para matarte. Lily tragó saliva con dificultad, incapaz de responder. Belle apretó los dientes, los ojos clavados en ella. Si hubiera querido hacerlo no habrías llegado hasta aquí. El casi asfixiante, la daga seguía en alto, pero su brazo comenzó a descender lentamente. Me dejaste ahí abajo, continuó sin rencor, sin ira, solo con una verdad cruda y directa. Pensaste que iba a morir. Lily desvió la mirada por un segundo, los labios temblándole. Belle cerró los ojos y exhaló despacio, como si soltara algo que llevaba demasiado tiempo apretado en el pecho. Entonces bajó por completo la daga y la guardó, dio un paso al frente y se agachó, tomando la espada del suelo antes de que ella pudiera reaccionar, sintiendo el peso del arma que Ais le había regalado, firme y familiar en su mano. No voy a matarte, dijo al incorporarse. Lily levantó la mirada, confundida. Belle dio un paso atrás, creando distancia entre ambos. No porque lo merezcas, añadió sin dureza, sino porque no soy así. Sus ojos recorrieron el callejón por un instante antes de volver a posarse en ella. Pero no creas que todos van a ser como, si sigues haciendo esto algún día, te vas a cruzar con alguien a quien no le importe matarte. Belle no esperó respuesta, se dio media vuelta y comenzó a alejarse, su silueta perdiéndose entre las sombras del distrito norte. Lily permaneció inmóvil, el miedo seguía ahí, mezclado con algo más pesado y difícil de entender, y mientras Belle desaparecía en la oscuridad del callejón, lo último que logró escuchar fue el sonido seco y metálico de la espada al ser enfundada, quedando ese momento marcado en su memoria para el resto de su vida. Time skip. A la mañana siguiente, la luz del amanecer entraba por las ventanas altas de la mansión de la familia Loki y se deslizaba lentamente por el suelo de madera, iluminando el polvo suspendido en el aire. Belle abrió los ojos despacio sintiendo el cuerpo pesado. No era un dolor punzante sino ese cansancio profundo que queda después de forzarse más de lo normal. Por un momento se quedó quieto, mirando el techo, respirando hondo mientras el silencio de la habitación todavía lo envolvía. Al intentar, hombros y el costado le tiraban levemente recordándole lo mal que había terminado el día anterior. Chasqueó la lengua apenas fastidiado consigo mismo y se incorporó con calma, sentándose en el borde de la cama. Apoyó los codos en las rodillas y dejó caer el peso del cuerpo hacia adelante mientras pasaba una mano por su cara tratando de despejar la mente. El aire de la mañana que entraba por la ventana estaba
frío y le ayudó a terminar de despertarse. Su mirada se desvió sola hacia el lugar vacío, donde normalmente descansaría su armadura, y el ceño se le frunció apenas un segundo. No dijo nada, solo exhaló por la nariz aceptando la situación sin quejarse, estiró el cuello hacia un lado y luego hacia el otro, escuchando un leve crujido en la tensión acumulada. Después giró el torso con cuidado probando el rango de movimiento. Todavía dolía pero podía moverse bien, eso era suficiente. Sus ojos bajaron hacia la espada apoyada contra la pared y extendió la mano tomándola con naturalidad. El frío del metal a través del mango le resultaba familiar, había cambiado, se la ajustó en la cintura comprobando por costumbre que quedara bien sujeta antes de ponerse de pie, caminó hasta la puerta y la abrió sin hacer ruido saliendo al pasillo. La mansión ya estaba despierta, no era un caos pero sí ese murmullo constante de una familia grande empezando el día, pasos subiendo y bajando escaleras, puertas que se abrían, voces hablando bajo, alguien riéndose a lo lejos. El olor a comida caliente viajaba por el aire desde la cocina mezclado con el aroma de madera y telas viejas. Belle avanzó sin apurarse, su forma de caminar era recta, controlada, aunque el cuerpo todavía le pesaba. Al pasar por una ventana lateral la luz le dio de frente y entrecerró apenas los ojos adaptándose, siguió hasta las escaleras principales y comenzó a bajar apoyando el peso de forma medida en cada escalón para no resentir el costado. Al llegar al piso de abajo el ruido de utensilios chocando y el vapor caliente confirmaban que Kevin ya estaba trabajando como siempre. Al entrar a la cocina lo vio moverse alguien que repite la misma rutina todos los días. Kevin levantó la vista apenas y arqueó una ceja al verlo. «Tenés cara de que te pasó un carro por arriba», comentó sin filtro mientras seguía removiendo una olla. Belle dejó salir una exhalación corta que casi fue una risa seca. «Estoy bien», respondió sin darle importancia. Se sentó igual en la mesa apoyando los antebrazos mientras sentía el calor del lugar aflojarle un poco los músculos. Kevin empujó un plato frente a él sin preguntar y Belle empezó a comer despacio. Al primer bocado el estómago le recordó que no había comido bien la noche anterior y bajó el ritmo respirando por la nariz. El calor de la comida le recorría el cuerpo y por un momento la tensión en los hombros disminuyó. Su mirada se perdió unos segundos en el vapor que subía del plato y, casi sin querer, le vino a la mente el cabello dorado moviéndose con el viento y esa forma silenciosa de pararse antes de atacar. Ice apretó apenas la mandíbula y volvió a concentrarse en el pensamiento. Terminó el plato sin hablar demasiado. «Gracias», dijo simple mientras se ponía de pie. Kevin hizo un gesto con la mano como restándole importancia. Belle acomodó la espada en su cintura, comprobando de nuevo el ajuste por pura costumbre y salió de la cocina. Atravesó el hall principal donde algunos miembros de la familia ya iban y venían preparando sus cosas para el día. El sonido de botas contra el suelo, conversaciones cortas, el eco suave del espacio amplio, abrió la puerta principal y el aire fresco de la mañana le pegó directo en la cara junto con el ruido distante de horario despertando, carros pasando, vendedores preparando puestos, aventureros dirigiéndose hacia Babel. Belle dio un paso afuera y se detuvo un segundo mirando la torre elevándose sobre la ciudad, alta, imponente, siempre presente. Entrecerró apenas los ojos mientras el viento le movía el cabello blanco. «Primero la armadura», murmuró para sí mismo en voz baja, y sin dudar comenzó a avanzar con paso firme por el camino. Salió a las calles. Aire de la mañana todavía estaba fresco y ayudaba a despejarle la cabeza. Ajustó levemente el agarre de la espada en su cintura por costumbre mientras avanzaba sin apuro. Su caminar era recto, firme, sin esa energía nerviosa de antes. La noche anterior todavía le pesaba en el cuerpo pero ya no en la mente. Simplemente seguía adelante. Algunas miradas se desviaron hacia él al pasar, nada fuera de lo normal. Aventureros reconociendo a otro aventurero. Belle no les prestó atención. Su mirada estaba fija al frente, la silueta de la Torre Babel elevándose sobre los edificios guiando el camino como siempre. El sonido de sus botas contra el empedrado marcaba un ritmo constante mientras atravesaba un par de calles sin detenerse. No tenía nada que buscar ahí afuera más que una cosa. Cuando dobló la última esquina la estructura enorme de Babel se alzó frente a él ocupando casi todo el cielo. Belle levantó apenas la vista evaluando la entrada durante un segundo, exhaló despacio, acomodó la postura de los hombros, ignorando el leve tirón del costado y avanzó a la Torre de Babel y el cambio de ambiente fue inmediato. El aire dentro de la torre era más tibio y estaba cargado con ese olor mezclado de metal, cuero y piedra vieja que siempre acompañaba a los
los lugares donde los aventureros se preparaban antes de bajar al calabozo, el eco de pasos y voces rebotaba suavemente en las paredes altas, mientras la gente iba y venía sin detenerse demasiado. Bell avanzó con paso tranquilo sin apartarse del camino principal, sus ojos se movían con calma observando los locales a ambos lados, vitrinas llenas de espadas pulidas, lanzas apoyadas en soportes de madera, escudos con emblemas grabados y piezas de armadura colocadas sobre maniquíes que parecían más hechas para exhibirse que para pelear de verdad. Algunos aventureros probaban guantes reforzados o ajustaban correas mientras discutían precios con los vendedores. El sonido del metal chocando suavemente y el roce del cuero acompañaban el murmullo constante del lugar. Bell no se detuvo, solo miraba de reojo mientras avanzaba. En una de las tiendas una armadura completa de placas plateadas reflejaba la luz de las lámparas con demasiado perfecta. El precio grabado en la placa inferior hizo que entrecerrara apenas los ojos. Era alto, más de lo que pensaba gastar incluso teniendo valis suficientes. Desvió la mirada sin interés, no necesitaba algo que llamara la atención. Siguió caminando pasando frente a otra vitrina donde varias espadas de diferentes tamaños estaban alineadas con precisión, algunas con empuñaduras ornamentadas, otras con hojas anchas pensadas para fuerza bruta. Ninguna le transmitía nada. El leve peso familiar de su propia espada en la cintura era suficiente para recordarle que no estaba buscando un arma, sino protección que no estorbara sus movimientos. Subió el siguiente tramo de escaleras, apoyando el pie con cuidado para no resentir el costado. El murmullo cambiaba ligeramente a medida que ascendía, menos ruido de gente entrando y más conversaciones entre aventureros que ya sabían lo que buscaban. Al llegar al nuevo nivel redujo un poco el paso, recorriendo el pasillo con la mirada más atenta. Aquí las tiendas eran más especializadas, menos exhibición exagerada y más equipo funcional. Aún así varios precios seguían siendo altos. Conjuntos completos que parecían diseñados para resistir golpes directos de monstruos grandes. Bell observó un maniquí con una armadura gruesa y oscura, evaluó mentalmente el peso que tendría encima y negó apenas para sí mismo, eso solo lo volvería más lento. Continuó avanzando recordando el camino de memoria, el lugar donde había venido la vez anterior, donde había conseguido su equipo antes de que todo terminara destrozado en el calabozo. Dobló un pasillo más estrecho donde el ruido general disminuyó un poco y las tiendas parecían más antiguas, menos decoradas, más enfocadas en el trabajo real. Sus pasos se detuvieron finalmente frente a una puerta de madera reforzada con placas metálicas. Bell empujó la puerta con suavidad. El sonido corto de las bisagras marcó su entrada mientras el olor a metal trabajado y cuero curtido le llegaba de inmediato. No era una tienda llamativa ni llena de adornos como las de los pasillos principales. Aquí todo se sentía más práctico que decorativo, pensado para usarse de verdad y no solo para exhibirse. Buen día, saludó con un tono tranquilo detrás del mostrador. Levantó la vista y respondió con un gesto simple antes de volver a ordenar unas piezas. Bell no se detuvo a conversar, avanzó despacio entre los estantes dejando que su mirada recorriera cada equipo con atención, petos ligeros, protecciones de brazo, cinturones reforzados, piezas hechas para aventureros que necesitaban moverse rápido sin sacrificar movilidad, justo el tipo de protección que estaba buscando, nada pesado, nada que entorpeciera sus movimientos. Se inclinó apenas para observar mejor una pechera de placas delgadas, evaluando mentalmente el peso y cómo respondería al girar o retroceder en combate. Negó suavemente para sí mismo, no era esa. Continuó avanzando recordando el tipo de trabajo que había conseguido la vez anterior, armaduras que se amoldaban bien al cuerpo en lugar de imponer peso innecesario. Mientras revisaba otro estante, la puerta volvió a abrirse detrás de él y se escucharon pasos firmes entrando. Una voz comenzó a hablar con el hombre del mostrador como si ya se conocieran. Bell giró apenas la cabeza por reflejo pero no le dio importancia, no estaba ahí por conversaciones estantes. Revisó otra sección, después otra. El ceño se le frunció apenas cuando notó que no encontraba ninguna pieza de ese estilo. Se enderezó y caminó hasta el mostrador. Disculpe, dijo con calma, ¿le quedan armaduras hechas por Elf Crosso?
Las que solían vender aquí, las que se ajustan bien al movimiento. El hombre abrió la boca para responder, pero antes de hacerlo el otro recién llegado guardó silencio. Bell sintió una mirada detenida a un costado, no a su rostro sino a la espada en su cintura, una curiosidad clara, evaluadora, como si estuviera midiendo el valor de esa hoja sin decir una sola palabra. Bell no reaccionó y se mantuvo tranquilo esperando la respuesta. El silencio duró apenas un instante, luego el hombre simplemente se dio media vuelta y salió sin despedirse. La puerta volvió a sonar con ese golpe seco de madera. El del mostrador soltó un suspiro leve. No, ya no quedan piezas de ese forjador. Bell bajó un poco la mirada. No fue una reacción grande, solo un leve peso en los hombros. Entiendo, gracias, respondió con tranquilidad. Se giró y caminó hacia la salida. Sus pasos volvieron a mezclarse con el ambiente silencioso de la tienda. Al cruzar la puerta el murmullo de la torre regresó de golpe suavemente en algún lugar cercano. Bell avanzó unos metros pensando que tendría que empezar a buscar en otras tiendas, y quizá conformarse con algo distinto, aunque no fuera exactamente lo que quería. Apenas había dado unos pasos cuando detrás de él una voz lo llamó. «Hey». Bell se detuvo apenas al escuchar la voz. No fue un freno brusco sino un gesto natural. Giró medio cuerpo primero y luego la cabeza. Sus ojos buscaron al que lo había llamado manteniendo esa calma firme. El hombre que había salido antes de la tienda estaba a unos pasos detrás con las manos apoyadas en la cintura, el cabello rojo desordenado y la ropa manchada con marcas oscuras de hollín que no parecían simples manchas de calle. Su mirada no estaba en el rostro de Bell, sino en la espada de su cintura, fija, curiosa, como si estuviera intentando descifrar algo solo con verla. «Esa hoja», dijo finalmente acercándose un poco más sin invadir su espacio. Bell no tocó el arma ni cambió su postura, simplemente lo observó. El hombre ladeó con detalles rojos y el leve brillo carmesí que escapaba de la vaina. «Esa no es un arma común», murmuró con interés genuino. Bell respondió tranquilo, «No lo es». El silencio duró un segundo más hasta que el pelirrojo soltó una pequeña exhalación por la nariz, como si hubiera confirmado algo que sospechaba. «Yo hice las armaduras que estabas buscando ahí adentro», dijo sin rodeos. Bell parpadeó una vez procesando la frase. Sus ojos bajaron un instante al pecho del hombre, a los guantes gastados, a las marcas de quemaduras leves en los dedos, encajando las piezas. «Entonces», murmuró Bell, «vos sos el forjador». El hombre asintió. Wolf Crosso, el nombre le resultó familiar de inmediato, no por haberlo visto antes sino por haberlo escuchado cuando compró su equipo anterior. Bell inclinó apenas la cabeza en reconocimiento. «La armadura que tenía antes era tuya». Wolf observó la forma en la que Bell se mantenía recto pese al cansancio visible en los hombros y al leve tirón que todavía recuerdo ese modelo, ligera, pensada para moverse rápido. Bell apoyó el pulgar contra el borde de la vaina por costumbre. «Se ajustaba bien», respondió sin adornos. Wolf volvió a mirar la espada, esta vez sin disimular la fascinación. «Esa hoja tiene magia», dijo más como afirmación que como pregunta. Bell no dio detalles, solo respondió con honestidad simple, «Sí». El pelirrojo sonrió apenas, no como alguien impresionado por el poder sino como un artesano viendo algo que quería entender. «Se nota que es poderosa». Bell no dijo nada a eso. El silencio quedó cómodo entre los dos. Wolf chasqueó la lengua suavemente y se pasó una mano por el cabello, pensando, «Si viniste por una armadura mía y no queda ninguna puedo hacerte una». Bell levantó la vista con atención real por primera vez en la conversación. «¿Hacerla?». Wolf asintió. «A medida que no te corte movilidad y que combine con esa espada, negro con detalles rojos, algo limpio, funcional». Bell pensó un segundo, no fue duda sino cálculo. «¿Cuánto?». Wolf respondió directo, 75.000 balis. La cifra quedó flotando entre ambos. Bell bajó la mirada un instante haciendo el cálculo mental. Era más de la mitad del dinero que tenía. El peso de la decisión se notó apenas en cómo exhaló despacio, pero no dudó demasiado. Prefería gastar en algo que realmente le sirviera antes que cargar equipo que lo frenara. Volvió a mirarlo. «Hazla», dijo con firmeza tranquila. Wolf sonrió de lado, satisfecho. «Bien, entonces vení conmigo».
digo, no trabajo dentro de las tiendas. Bell asintió una vez, ajustó levemente el agarre de la espada en su cintura por costumbre y comenzó a caminar a su lado. Ambos avanzaron por el pasillo entre el murmullo constante de la torre, el sonido de metal y voces mezclándose alrededor mientras descendían hacia la salida. La luz de la mañana se filtraba desde la entrada principal cada vez más fuerte a medida que bajaban los últimos escalones, y sin decir mucho más cruzaron las puertas de la Torre de Babel juntos. El aire claro, más abierto, más cálido, el sol ya estaba alto, casi en el pico del cielo, iluminando las calles de Horario con una luz blanca que hacía brillar el metal de las armaduras de varios aventureros que entraban y salían de la torre. Bell entrecerró apenas los ojos por el cambio de luz. Mientras caminaba al lado del herrero, el ruido de la zona principal seguía siendo fuerte, comerciantes anunciando precios, pasos constantes sobre el empedrado, el sonido lejano de carros moviéndose. Welf no se detuvo ahí, siguió avanzando con paso seguro como si conociera de memoria cada desvío. No queda lejos, dijo sin mirarlo. Bell asintió en silencio y continuó a su lado. Poco a poco se fueron alejando de las calles más transitadas. El ruido fue bajando, las tiendas grandes quedaron atrás y las construcciones empezaron a verse más simples, más funcionales, todavía dentro de una zona activa pero sin el caos del centro. El sol caía directo sobre los techos bajos y hacía que el aire se sintiera más caliente. Tras doblar frente a una tienda de fachada sobria, madera oscura reforzada con placas metálicas y un cartel sencillo colgado arriba que decía Crosso, sin adornos exagerados, solo letras firmes, Bell levantó apenas la vista leyéndolo un segundo antes de que Welf empujara la puerta. Una campanilla sonó suave al abrirse. El interior era una tienda normal, ordenada, de tamaño medio, ni grande ni estrecha, estantes a los costados con armas y algunas piezas de armadura exhibidas, nada ostentoso pero claramente de buena calidad, hojas bien balanceadas, protecciones reforzadas sin decoración innecesaria. Bell recorrió el lugar con la mirada mientras avanzaba, notando marcas de uso real en algunas piezas. No eran objetos hechos solo para mostrarse. Welf pasó por detrás del mostrador, sin detenerse, y levantó una compuerta lateral de madera indicándole que lo siguiera. Bell rodeó el mostrador y al cruzar sintió cómo cambiaba el ambiente. El aire se volvía más cálido, con ese olor característico a metal caliente y carbón. El espacio detrás era más amplio que la tienda, un taller que ocupaba casi todo un poco más alto, vigas oscuras, un yunque sólido marcado por años de golpes, herramientas colgadas en la pared, martillos de distintos tamaños, pinzas, moldes apoyados en mesas de trabajo, una fragua encendida lanzando un resplandor naranja que hacía bailar las sombras. Piezas de armaduras a medio terminar descansaban sobre una mesa grande de madera gruesa, placas recortadas, segmentos aún sin pulir. El sonido leve del fuego crepitando llenaba el silencio. Bell se detuvo un instante observando el lugar, evaluando cada detalle. No era lujoso pero sí claramente el espacio de alguien que sabía lo que hacía. Welf se quitó los guantes que llevaba enganchados al cinturón y los apoyó sobre la mesa. Bien, dijo girándose hacia él, si voy a hacerte algo, no va a ser cualquier cosa que ya tenga hecha. Sus ojos bajaron un segundo hacia la espada de Bell que emitía ese brillo rojo tenue constante. Vamos a diseñarla para que vaya con eso. Bell asintió, acercándose a la mesa de trabajo. Durante las horas siguientes el metal, primero revisando materiales, Welf sacando distintas placas de acero plateado, explicando el peso, la resistencia, cómo reaccionaban a impactos directos de monstruos medianos. Bell escuchaba atento, probándose segmentos sobre el torso para sentir el rango de movimiento, negando cuando algo limitaba demasiado los hombros, aceptando piezas más ligeras que protegieran sin estorbar. Si vas rápido, la armadura tiene que acompañarte, no frenarte, comentó Elf mientras marcaba con tiza líneas sobre una placa. Bell añadió con calma, que proteja el pecho y los costados, ahí recibís la mayoría de los golpes. El diseño fue tomando forma sobre la mesa, placas de acero plateado pulido, segmentadas para ajustarse al cuerpo, hombreras firmes pero compactas, protecciones de brazos que no cubrían de más las articulaciones, líneas rojas finas recorriendo los bordes para que combinaran con el tono de la espada. La fragua rugía mientras el metal se calentaba. Welf trabajaba con movimientos seguros, precisos, el martillo cayendo con ritmo constante sobre el yunque, chispas saltando brevemente en el aire. Bell el recipiente de agua, el vapor subía en nubes cortas, el calor del
del taller hacía que el tiempo se sintiera pesado pero estable. Entre golpes y pausas fueron hablando más, cosas simples al principio, cómo peleaba Bell, qué tipo de monstruos enfrentaba seguido, Welf comentando qué partes de una armadura suelen fallar primero en combate real. La conversación se volvió natural sin que ninguno lo forzara. Horas después las piezas ya estaban ensambladas sobre la mesa, la armadura ligera de placas plateadas con líneas rojas sutiles, pensada para moverse con rapidez, una capa oscura algo desgastada colgaba de la parte trasera, dándole ese aspecto de guerrero ágil. Welf la observó en silencio un momento y luego la empujó hacia Bell. Probátela. Bell se colocó las piezas una por una, ajustando correas, moviendo los hombros, girando el torso, no sentía el peso muerto de otras armaduras, respondía bien a cada movimiento, firme pero flexible. Welf cruzó los brazos evaluando, así está bien, murmuró satisfecho, luego caminó hacia un estante lateral, lanzó hacia él, eso ayuda a cortar el viento cuando corres y rompe un poco la silueta. En la mazmorra a veces no querés que te lean el movimiento tan fácil. Bell la atrapó y la acomodó sobre los hombros, el tejido oscuro caía hacia atrás combinando con el resto del equipo, levantó apenas la mirada hacia el herrero, gracias. Welf se encogió de hombros restándole importancia. Después de ajustar los últimos detalles, Bell dejó la armadura puesta y sacó la bolsa con Valis, contando el pago acordado sin dudar. Welf tomó el dinero sin cambiar la expresión pero claramente conforme. El calor del taller había bajado un poco mientras el fuego se consumía. Cuando regresaron hacia la parte delantera de la tienda, Bell notó como la luz que entraba por la puerta ya no era blanca sino anaranjada. Al salir al umbral el cielo estaba teñido de tonos rojizos y las sombras se alargaban sobre la calle. La noche había llegado sin que se dieran cuenta. Hombros, el tejido oscuro caía hacia atrás combinando con el resto del equipo herrero. Gracias. Welf se encogió de hombros restándole importancia. Después de ajustar los últimos detalles, Bell dejó la armadura puesta y sacó la bolsa con Valis, contando el pago acordado sin dudar. Welf tomó el dinero sin cambiar la expresión pero claramente conforme. El calor del taller había bajado un poco mientras el fuego se consumía. Cuando regresaron hacia la parte delantera de la tienda, Bell notó como la luz que entraba por la puerta ya no era blanca sino anaranjada. Al salir al umbral el cielo estaba teñido de tonos rojizos y las sombras se alargaban sobre la calle. La noche había llegado sin que se dieran cuenta. Welf apoyó la espalda en el marco de la puerta y observó el cielo un segundo como si recién ahí tomara conciencia de cuánto tiempo había pasado. Luego desvió la mirada hacia Bell, evaluando cómo la armadura encajaba con la espada de filo rojizo que llevaba a la cintura. Mañana voy a bajar al calabozo, dijo con naturalidad. Tengo que probar materiales y ver cómo responden en combate real. Si querés apenas un instante, no por la propuesta sino por lo directo de la invitación. El cansancio del día seguía presente pero la idea tenía sentido. Además sentía que después de haber pasado tantas horas juntos el vínculo ya no era solo entre cliente y herrero. Asintió con decisión. Sí, iré. Welf dejó escapar una breve risa nasal claramente satisfecho. Entonces temprano, no pienso esperar. No hizo falta decir más. El acuerdo quedó sellado sin dramatismos. El sonido distante de la ciudad comenzaba a cambiar. Los puestos cerraban, las voces se volvían más bajas y una a una las farolas se encendían iluminando la calle con una luz cálida que se reflejaba en las placas plateadas de la armadura. Welf se dio media vuelta y volvió a entrar a la tienda. Descansa, dijo antes de cerrar. La campanilla sonó suave cuando la puerta quedó atrás. Bell permaneció un instante en la calle, observando cómo el interior quedaba iluminado por el resplandor de la fragua antes de girarse y comenzar su camino. Horario entraba de lleno en fresco y ayudaba a disipar el calor acumulado durante horas en el taller. Avanzó por las calles principales y luego se internó en caminos más tranquilos. El sonido de sus botas marcaba un ritmo constante hasta que la silueta de la mansión de la familia Loki apareció bajo la luz de las farolas exteriores. Al entrar el ambiente era sereno, algunas voces lejanas y pasos dispersos indicaban que la mayoría ya descansaba. Aún así notó un par de miradas curiosas al ver su nueva armadura. Nada especial, simple interés de aventureros. Subió las escaleras sin detenerse y llegó a su habitación, cerró la puerta y dejó escapar una exhalación larga. Comenzó a quitarse la armadura con cuidado y la acomodó sobre un estante. El metal todavía conservaba un leve calor. El cuerpo le pedía bajar la temperatura así que tomó una toalla y fue al baño, abrió el grifo y dejó correr agua fría.
fría, al entrar el contraste le recorrió la espalda arrancándole una respiración profunda, el calor se fue disipando poco a poco, mientras el ruido constante del agua despejaba su mente y se puso ropa común, ligera, salió de la habitación y caminó por el pasillo hasta la puerta de Loki, golpeó con los nudillos y al oír el pasaje entró. Loki estaba recostada sobre la cama observándolo con una sonrisa ladeada. Bell se acercó un paso. ¿Podrías ver mi estado?, pidió con respeto. Vení, respondió ella señalando la cama. Bell se acomodó boca abajo y el falna comenzó a brillar con una luz suave que recorrió su espalda. El silencio se apoderó del cuarto hasta que Loki dejó escapar una breve risa. Así que llegamos a este punto, murmuró, tomó una hoja y se la tendió. Bell la leyó en silencio. Fuerza 974, resistencia 932, destreza 951, agilidad 989, magia 0, todas rozando el límite máximo de 999 que tiene cada estadística por nivel, muy por encima de lo normal para un aventurero promedio. Loki explicó con tono tranquilo que todo ese poder quedaba registrado al subir de nivel y que los parámetros visibles se reiniciarían para poder desarrollarlos otra vez dentro del nuevo rango, sin perder lo ya ganado. Luego sacó un libro delgado de tapa oscura y lo dejó sobre la cama. Léelo. Bell lo tomó con cuidado y al abrirlo sintió como las letras parecían moverse. Una pequeña chispa de fuego apareció en la punta de sus dedos. El libro se desintegró en partículas oscuras hasta desaparecer. Bell se quedó mirando su mano sin entender qué había pasado mientras Loki sonreía. ¿Desbloqueaste magia?, dijo con calma. Bell levantó la mirada hacia ella confundido. ¿Cómo que desbloqueé magia?, preguntó sin comprender cómo un simple libro podía causar algo así. Al leerlo aprendiste a usar la magia que contenía, explicó Loki. No todos los aventureros pueden despertar magia, incluso llegando a niveles altos, añadió con una sonrisa que confirmaba su propia sospecha de que Bell era especial. La magia que obtuviste se llama Firebolt. Bell sintió claramente como algo nuevo se acomodaba dentro de él, una energía distinta, inestable pero real. Entiendo, respondió en voz baja mientras trataba de asimilarlo. No abuses de ella al principio, continuó Loki. Si fuerzas demasiado tu cuerpo podés quedarte sin fuerzas o perder el conocimiento, y eso en la mazmorra sería peligroso. Muchas gracias, dijo Bell con sinceridad mientras tomaba la hoja con su estado y se acercaba a la puerta. Buenas noches, Bell-san, se despidió Loki antes de que saliera. Bell avanzó por el pasillo mirando su hoja de estado con atención hasta llegar a su habitación. Entró y cerró la puerta. Dejó el papel sobre en la cama, la mente llena de imágenes del día, la nueva armadura, la magia recién despertada y la sensación extraña, pero agradable de haber ganado un nuevo amigo. No tardó mucho en que el cansancio lo venciera y se hundiera en un sueño profundo. Time skip a la mañana siguiente. La luz de la mañana entraba de forma suave por la ventana, filtrándose entre las cortinas y dibujando una franja clara sobre el suelo de madera. Bell abrió los ojos sin sobresaltos. El descanso había sido profundo, distinto a otras noches donde el cuerpo todavía le reclamaba cada movimiento. Permaneció unos segundos mirando el techo, respirando despacio, notando algo diferente antes incluso de moverse. El peso en los músculos no estaba, el cansancio habitual después de días de entrenamiento y combates había desaparecido casi por completo, como si su cuerpo hubiera encontrado un nuevo equilibrio durante la noche. Cerró la mano un instante sintiendo la fuerza responder de inmediato, firme y precisa sin esa ligera torpeza que solía acompañarlo al despertar. Exhaló por la nariz y se incorporó despacio apoyando los pies en el estable. Todo se sentía más ligero pero al mismo tiempo más sólido, como si cada movimiento tuviera un control que antes no estaba del todo presente. Nivel 2, pensó sin decirlo en voz alta, sin emoción exagerada en el rostro, solo una calma concentrada, como si aceptara el cambio como algo natural después de todo el esfuerzo acumulado. Se levantó estirando apenas los hombros. El sonido suave de las articulaciones acomodándose fue casi imperceptible. Giró el torso probando el costado, que el día anterior todavía le molestaba, y no encontró más que una tensión mínima, nada que realmente lo frenara. Caminó hasta donde había dejado su equipo la noche anterior. La armadura descansaba ordenada sobre el soporte de madera. El acero plateado reflejaba la luz tenue de la mañana con un brillo limpio, y las líneas rojas recorrían las placas de forma discreta, suficientes para que hicieran juego
con la espada sin verse exageradas, la capa oscura caía detrás todavía con ese aspecto ligeramente desgastado que le daba más presencia que adorno. Bell pasó la mano por una de las placas del pecho comprobando el acabado. El metal verse pesado, tomó primero las protecciones del torso, ajustándolas con movimientos ya naturales. Las correas se acomodaron al cuerpo sin estorbar, luego las piezas de los hombros y brazos segmentadas para permitir movilidad. Cada parte encajaba como si ya estuviera acostumbrado a usarla desde hace tiempo. Por último dejó caer la capa detrás. El tejido oscuro se acomodó sobre su espalda sin hacer ruido, llevó la mano a la cintura por costumbre y comprobó la espada. La hoja roja translúcida emitía ese brillo tenue constante apenas perceptible bajo la luz del cuarto, suficiente para recordar que no era un arma común. Se quedó un segundo de pie en silencio, sintiendo el peso equilibrado del equipo sobre su cuerpo. No lo ralentizaba, al contrario, acompañaba sus movimientos. Dio un paso y luego otro dentro de la habitación, probando el balance. Ninguna pieza chocaba, nada tironeaba, todo respondía como debía. Asintió apenas para sí mismo y se dirigió hacia la puerta. El pasillo de la mansión estaba más activo que la noche anterior. El sonido lejano de pasos, alguna risa aislada, voces bajas, conversando entre habitaciones abiertas, nada fuera de lo normal. Prisa, su caminar era recto y silencioso. Algunos miembros de la familia levantaron la vista al verlo pasar. Las miradas se detuvieron un instante más de lo habitual sobre la nueva armadura, evaluándola por costumbre más que por desconfianza. Uno de ellos hizo un gesto corto con la cabeza a modo de saludo. Bell respondió igual sin detenerse. No hubo preguntas ni comentarios, solo ese reconocimiento silencioso entre aventureros que notan cuando alguien cambió algo en su equipo. Descendió las escaleras principales apoyando cada paso con seguridad. El eco suave de las botas contra la madera marcaba un ritmo constante. La puerta grande del vestíbulo ya estaba abierta, dejando entrar el aire fresco de la mañana. La luz exterior era más clara que la que llegaba a los pisos superiores, iluminando el mármol del suelo y las paredes con tonos suaves. Bell avanzó hasta el umbral, ajustando apenas el agarre de la espada en su cintura por costumbre. Se detuvo un segundo antes de cruzar, respiró hondo, dejando que el aire frío terminara de despejarle la mente, y luego dio el paso al frente, saliendo por la puerta principal de la mansión. El sol caía desde lo alto, iluminando los edificios de piedra clara y haciendo brillar de forma tenue las placas plateadas de la armadura de Bell. Cada vez que pasaba por un tramo sin sombra, su caminar era tranquilo, constante. La capa oscura se movía apenas detrás de él con cada paso. No iba apurado, simplemente avanzaba directo hacia Babel con la mirada al frente. Mientras cruzaba una de las avenidas principales, empezó a notar algo distinto en el ambiente. No eran miradas como las del día anterior, sino voces bajas, susurros que se cortaban cuando él pasaba demasiado cerca. Es él, dicen que, fragmentos sueltos que apenas alcanzaban a llegarle. Bell desvió apenas la mirada hacia un grupo de aventureros apoyados contra una pared, pero no redujo el paso. Por un segundo pensó que hablaban de su armadura nueva. Era lo más visible después de todo. Placas limpias, líneas rojas poco comunes, nada que pasara desapercibido. Exhaló despacio, restándole importancia, y siguió adelante sin detenerse. No tenía sentido enfocarse en comentarios ajenos. La silueta de él ocupando cada vez más el cielo, hasta que finalmente llegó a la gran plaza de entrada, donde el flujo de aventureros era constante, algunos entrando, otros saliendo con equipo gastado o bolsas medio llenas. El sonido metálico del equipo chocando suavemente y las conversaciones mezcladas llenaban el ambiente. Bell avanzó entre ellos sin empujar a nadie, acostumbrado a moverse entre ese ritmo, y entonces lo vio, sentado en uno de los bancos de piedra cerca de la entrada, inclinado hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, como si estuviera esperando desde hacía rato. El cabello rojo destacaba incluso entre tanta gente. Bell se acercó sin cambiar el paso, y cuando estuvo a unos metros el herrero levantó la vista notándolo al instante. Una sonrisa corta se le formó en la cara. «Llegaste puntual», dijo con tono relajado mientras se ponía de pie estirando un poco la espalda. Bell asintió apenas. «Dije que vendría», respondió con calma. Welf recorrió la
armadura con la mirada de arriba abajo evaluando el ajuste real ahora que estaba en movimiento de las placas del hombro escuchando el sonido firme del metal, se ve mejor puesta que sobre la mesa, comentó satisfecho. Bell bajó la vista un segundo comprobando también la correa del brazo, es ligera, no estorba, respondió. Hubo un silencio corto cómodo con el ruido de la plaza llenándolo sin incomodar. Bell respiró hondo y habló sin darle demasiada vuelta. Anoche Loki actualizó mi estado, subí a nivel 2. Welf parpadeó una vez sorprendido de verdad, sin exagerarlo, sus cejas subieron apenas mientras procesaba la frase, nivel 2. Repitió corto. Bell asintió tranquilo. Welf soltó una exhalación por la nariz y negó levemente como si ordenara la idea en su cabeza. Vaya, murmuró sin añadir nada más. Luego le dio una palmada firme en el hombro que hizo sonar leve el metal. Entonces vamos a ver cómo se comporta esa armadura nueva allá abajo, dijo recuperando su tono práctico de siempre. Bell ajustó por reflejo el agarre de la espada en su cintura. La hoja roja emitía su brillo tenue incluso bajo la luz del día. Vamos, respondió sin dudar. Ambos se dirigieron juntos hacia la entrada entre el flujo de aventureros. Bell avanzaba por el pasillo con la espada baja pero lista. El eco de sus pasos regresaba con un leve retraso desde las paredes húmedas. El aire era más frío que en los pisos superiores y tenía ese olor mineral que se queda pegado en la garganta. Welf caminaba a su lado con la espada corta en mano, atento pero sin tensión innecesaria. El tipo de silencio que se forma cuando ambos saben se abrió en una cámara más amplia iluminada por cristales incrustados, y el movimiento apareció casi de inmediato. Varias siluetas salieron desde las grietas, no eran goblins sueltos sino un grupo mixto de kobolds armados, y un par de criaturas más grandes cerrando el paso. Bell frenó en seco y adelantó medio paso sin pensarlo. Voy primero, dijo en voz baja, más como aviso que como orden. Welf acomodó el agarre y respondió simple, te cubro. El primer kobold se lanzó con un grito áspero. Bell se movió antes de que el arma terminara de bajar, giró el torso usando la inercia y cortó en diagonal. La hoja dejó un destello rojo tenue suspendido un instante antes de que el monstruo se deshiciera en ceniza. El segundo llegó casi encima. Bell bloqueó de frente, sintió la vibración subirle por el antebrazo pero no retrocedió, empujó con el hombro para abrir espacio y cerró el movimiento con un corte corto al cuello. Detrás de él otro intentó entrar por el costado. Welf apareció justo a tiempo desviando el ataque atrás. Avisó. Bell ya lo había sentido. Giró sobre el pie trasero y lanzó una estocada limpia que atravesó al monstruo antes de que pudiera reaccionar. El cuerpo se desintegró dejando caer polvo gris sobre la piedra. Desde el otro lado de la sala avanzaron los más grandes, pesados, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. Bell ajustó el agarre y dio 2 pasos al frente, esperó el instante justo y se deslizó hacia un costado esquivando la embestida. El golpe pasó rozando donde había estado su pecho un segundo antes. Aprovechó la apertura y atacó la pierna con un corte preciso. No buscó fuerza bruta sino romper el equilibrio. La criatura perdió estabilidad y cayó de rodillas. Welf entró sin dudar y descargó un golpe firme desde arriba. El impacto resonó en toda la cámara y el cuerpo se deshizo en ceniza casi al instante. El último rugió y atacó de frente. Bell no retrocedió, avanzó un paso más corto de lo esperado y bloqueó de lleno. El choque fue fuerte, la vibración le recorrió la postura, usó el empuje para girar el torso y cortar desde abajo hacia arriba. El destello rojo volvió a marcar el arco de la hoja. El monstruo se detuvo en seco y desapareció en una nube oscura que cayó lenta al suelo. El silencio regresó de golpe, solo quedó el sonido del polvo asentándose y la respiración controlada de ambos. Bell bajó la espada despacio, sin apuro. Welf lo observó un segundo más de lo normal antes de hablar. No te quedas clavado, comentó con tono práctico. Bell limpió la hoja con un gesto automático y respondió tranquilo, si dudas, te rodean. Welf soltó una risa corta por la nariz. Sí, pero no todos lo hacen así. Bell no añadió nada, guardó la espada y recorrió la cámara con la mirada, verificando las salidas antes de avanzar. Siguieron descendiendo, el ambiente se volvía más pesado a cada tramo, los túneles eran más irregulares y el aire más frío. Aparecieron un par de grupos pequeños que resolvieron sin detener el ritmo. Bell, Welf cubriendo los flancos y cerrando cuando hacía falta, hablaban poco, solo avisos cortos y claros.
Cuando alcanzaron un punto donde el calabozo se sentía distinto, más cerrado y con el eco tardando un segundo extra en volver, al pasar junto a una marca tallada en la pared que indicaba el piso 11, ambos redujeron la marcha casi al mismo tiempo. Bell se detuvo mirando el pasillo frente a ellos, no había miedo en su postura, solo atención real. Wilf también se frenó y evaluó el entorno unos segundos antes de decir con tono práctico: yo creo que el piso 11 está bien para la primera vez que bajamos juntos. Bell asintió sin discutir, habían probado cómo se movían juntos y hasta dónde convenía llegar sin forzar el primer día. Dieron la vuelta y comenzaron a regresar con el mismo paso firme con el que habían bajado, el eco acompañando cada pisada mientras las zonas más profundas quedaban atrás lentamente. Sin decirlo en voz alta, ambos sabían que la próxima vez podrían bajar un poco más. Dieron el mismo paso firme con el que habían bajado, el eco acompañando cada pisada mientras las zonas más profundas quedaban atrás lentamente. Los túneles se fueron volviendo más conocidos a cada tramo, el aire menos denso, los cristales en las paredes recuperando ese brillo tenue que marcaba los pisos superiores. No hubo combates al subir, solo algún ruido lejano y sombras moviéndose fuera de alcance. Bell mantenía la mano cerca de la empuñadura por costumbre, pero el cuerpo ya estaba más relajado. La armadura respondía igual de bien que al bajar, y no sentía ese desgaste pesado que solía aparecer después de largas horas en el calabozo. Wilf caminaba a su lado en silencio, soltando de vez en cuando una exhalación tranquila. Cuando finalmente alcanzaron los primeros niveles, el murmullo lejano de otros aventureros empezó a mezclarse con el eco, voces apagadas, pasos cruzándose, el calabozo volviendo a sentirse como ese lugar compartido y no solo un vacío que observa. Bell subió los últimos escalones sin apurarse, y cuando atravesaron la gran salida el aire nocturno los golpeó de lleno, fresco, limpio. Bell respiró hondo sin darse cuenta, mientras la luz de la luna bañaba la entrada del calabozo, alta en el cielo, clara, reflejándose suavemente en las placas plateadas de su armadura y marcando sombras largas sobre el suelo de piedra. Horario seguía despierta aunque más tranquila, farolas encendidas, pasos lejanos, el sonido suave de la ciudad entrando en la noche. Wilf se estiró un poco los hombros y soltó una risa corta. Para ser la primera vez, no estuvo nada mal. Bell miró un segundo hacia la entrada del calabozo antes de responder. Sí, dijo simplemente, no había euforia en su voz, solo esa calma extraña que queda después de hacer algo bien. Se acomodó la espada en la cintura y levantó la vista hacia la luna un instante más. Hacía no tanto tiempo ese lugar le habría parecido demasiado grande, demasiado profundo. Ahora no sentía que lo hubiera conquistado, pero sí que podía volver a bajar. Dio media vuelta junto a Wilf y comenzaron a alejarse de la entrada con paso tranquilo. Torre de Babel se recortaba a lo lejos contra el cielo oscuro. Bell no pensaba en estadísticas ni en niveles en ese momento, solo en que mañana volvería a entrenar, que todavía había mucho por delante y que, por primera vez en mucho tiempo, esa idea no le pesaba. Cuando se separaron en una esquina, Bell siguió solo, el sonido de sus botas perdiéndose entre las calles nocturnas de Horario, con la luna acompañándolo desde lo alto, mientras la noche avanzaba en silencio. Espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, déjenlo en los comentarios, como también cualquier recomendación que quieran aportar a este fic. Si pueden, denle like, suscríbanse y comenten, ya que eso de verdad ayuda mucho y ayuda a que más personas puedan escuchar este fic. Sin decir nada más, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.